propósito de este panel, como lo decía el doctor Bernal, es tratar de llevar a cabo una discusión en el plano de la norma y con los distintos sectores que ustedes representan, alrededor de lo que en este momento se está discutiendo, o que ha sido una preocupación, digámoslo así, de los ciudadanos sobre el espacio público de la ciudad en los últimos tiempos, ¿sí? Como lo decía el doctor Bernal, pues vamos a tener estos tres conversatorios. Esperamos que ustedes nos acompañen en los otros dos. Seguramente también vamos a hacer una invitación, a hacerla extensiva a otras personas, pero la idea es que se pueda ir consolidando la discusión para que al final de los tres conversatorios podamos tener un documento de propuestas para la ciudad desde las distintas visiones, como digo antes, que ustedes representan, para que la ciudad se vea favorecida, ya sea desde la perspectiva de la normatividad, desde la perspectiva de lo que debería hacerse con el espacio público en términos de planeación o en términos de distintas actividades de tipo cultural. Este es un panel que se desarrolla con el auspicio de la Cámara de Comercio de Bogotá, pero no es el primero. Hay una tradición muy importante en la realización de conversatorios o de foros sobre espacio público. En 2005 se realizó el Foro Internacional de Espacio Público con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿sí? Este año, en 2013, se realizó otro foro internacional auspiciado por la Alcaldía, se llamó Bogotá y Espacio Público, Construyendo Ciudad y Ciudadanía, fue de carácter internacional. Arrojó resultados bien interesantes desde el punto de vista de la planeación y ejemplos de lo que se hace en otras ciudades, capitales del mundo. Pero también ha habido un interés de parte de la academia. Recientemente se llevó a cabo una cátedra sobre ciudades andinas, sobre estudios andinos, ¿sí? Donde el espacio público se constituyó como el eje central de la discusión y pues también se produjeron resultados muy interesantes al hacer estudios comparados con diferentes ciudades en América Latina. Este evento fue auspiciado por las universidades de Caldas y Piloto de Colombia. Como introducción a este foro, yo quisiera señalar algunos de los aspectos que han constituido como hitos importantes en el desarrollo del espacio público en la ciudad y que a la vez constituyen como el marco conceptual, el marco de referencia para este panel. Y quisiera mencionar esos hitos en términos de cuatro, digámoslo así, tendencias que desde el punto de vista de los que han estudiado el espacio público han tratado de explicar cómo es que ha evolucionado el espacio público en la ciudad. Particularmente me refiero al trabajo de Del Castillo, Saldarriaga, Escobar y Rivera, que han señalado como tres o cuatro tendencias que han marcado la pauta en el desarrollo del espacio público en la ciudad. En primer lugar, los cambios poblacionales. Se atribuye al crecimiento poblacional el hecho de que la ciudad tenga que atender las demandas de la población. Para comienzos del siglo, los bogotanos constituían apenas el 2.4% de la población colombiana y para finales del siglo XX el 16.6%. ¿sí? La población de Bogotá a comienzos del siglo era de 100.000 habitantes en un área de 326 hectáreas. En 1964 ya la población era de 1.700.000, la ciudad creció en el área urbana más de 5.000 hectáreas frente al censo que se había hecho anteriormente en 1938. ¿sí? En 1985 la población subió a 4.400.000 habitantes y el área urbana desarrollada fue un poco más del doble de la que se había presentado en 1973. En 1999, según los datos que he consultado, la población alcanzó más de 6 millones y el área urbana desarrollada un poco más de 30.000 hectáreas. Y en 2012 se estima que tenemos cerca de 8 millones de habitantes en un área que tiene una longitud de 33 kilómetros de sur a norte y 16 kilómetros de oriente a occidente. Es decir, este crecimiento poblacional ha ejercido, digamos, demandas sobre la administración de la ciudad que han hecho que se tenga que atender las necesidades de la población, por lo menos en términos de movilidad y de recreación. Por otra parte, se encuentran los acontecimientos políticos como otro factor clave que ha incidido en el desarrollo del espacio público. Para mencionar tres nomás, la celebración de la independencia, en el centenario de la independencia, ustedes recordarán pues, que se construyó el Parque de la Independencia, el primer parque importante en la ciudad, y eso generó pues obviamente un espacio público para los bogotanos, un parque donde las personas se podían encontrar.
pero digámoslo así, el pretexto de la construcción del parque fue un pretexto político, una celebración de estos 100 años de independencia. No podemos olvidar, por supuesto, el Bogotazo. Bogotazo generó un impacto muy importante en la ciudad en la medida en que las personas se trasladaron ahora hacia el norte, ya las calles eran lugares sospechosos porque las personas no se podían encontrar allí con todo el nerviosismo que había generado el Bogotazo. Hay un movimiento de la población en general y un abandono del centro de la ciudad. Eso, por supuesto, trajo un impacto sobre el espacio en la ciudad. Y para mencionar el tercer elemento, digamos, el bicentenario de la ciudad, en 2010, pues con esto se recuperó la calle 11 con pretexto de esta celebración para los peatones y se amplía el Parque de la Independencia, no sin controversia, por supuesto, ¿sí? El tercer aspecto que quiero mencionar es el de las transformaciones arquitectónicas y espaciales que, si bien no obedecen directamente a planes de desarrollo, generaron impactos importantes en el desarrollo de la ciudad desde el punto de vista de su espacialidad. Vale la pena mencionar, por ejemplo, la aparición del tranvía al comienzo del siglo. Todos los sistemas de transporte siempre generan un efecto colateral sobre las vías, sobre los espacios. También es importante mencionar el gobierno de Rojas Pinilla, quien dio lugar a la creación del CAN, la Avenida El Dorado, el Centro Urbano Antonio Nariño, que tuvieron evidentemente hicieron grandes transformaciones en el espacio de la ciudad. La administración Barco, por intermedio del Fondo de Desarrollo Popular Deportivo y de Cultura, hizo una mejora en la infraestructura existente en la ciudad, en lo que tuvo que ver principalmente con parques, ¿sí? Aparecen los parques metropolitanos de Timisa y Kennedy. Y también en términos digámoslo así, de transformaciones arquitectónicas o espaciales importantes, hoy en día el alcalde Petro ha decidido peatonalizar la carrera séptima y probablemente ya se está hablando de la peatonalización de la avenida Jiménez, sacando de allí Transmilenio. Digámoslo así, son transformaciones de tipo arquitectónico espacial que están dirigidas principalmente a recuperar espacio público. Finalmente, el cuarto elemento o aspecto que tiene que ver con la construcción y desarrollo del espacio público es el que nos convoca en este panel, que tiene que ver con los planes urbanos, digamos, los planes que desde las administraciones de la ciudad se diseñan para efectos de recuperar el espacio público para los ciudadanos, ¿no? Los planes urbanos no solo han logrado unas transformaciones físicas con propuestas de reglamentación para controlar la dinámica de crecimiento de la ciudad, sino que han logrado también una transformación de carácter administrativo y orgánica de la ciudad. Mencionaré rápidamente algunos de estos planes. Los primeros intentos, que no se podrían llamar planes por supuesto, se dieron en 1910 a partir de un proceso de concentración del comercio en la ciudad y la vivienda alrededor del centro histórico. Fue como un primer intento de organizar la ciudad. En 1914, mediante el Acuerdo 6, se buscó reglamentar las urbanizaciones y planificar el crecimiento con el levantamiento del nuevo perímetro para la ciudad. Los planes urbanos aparecen realmente en los años 20, ¿sí? El Acuerdo 74 de 1925, que se llama Plan Bogotá Futuro, fija las condiciones técnicas para urbanizar la ciudad, ¿sí? Fundamentado en el levantamiento topográfico. Se jerarquizan las vías, se menciona la arborización de las calles, la reserva de bosque en las estribaciones de Monserrate, se hizo una clasificación de las plazas en términos de plazas comerciales, plazas artísticas, plazas de mercado y plazas para facilitar la circulación del tráfico. Transformaciones que también fueron cambiando la forma de comportarse de los habitantes. Ya a las personas se les censuraba si andaban en alpargatas o en con ruana, porque el espacio público se constituía como un espacio de encuentro y obviamente de regulación de la conducta de las personas, aspectos que trataremos mucho más en detalle en nuestro siguiente panel.
Hechos para destacar en el desarrollo de estos planes urbanos, pues tienen que ver con la visita de los expertos internacionales, por ejemplo, de urbanistas como Brunner, que en el 42 pretende copiar o traer el modelo francés de los boulevards y de las Ramblas de Barcelona, ¿no es cierto?, para crear caminatas, espacios para que los peatones se pudieran desplazar. Para esa época también vino Nassy, Rother, Violi y Le Corbusier, quien organiza el plan piloto, el cual identificó el espacio público como lo más representativo de la ciudad y colocó la Plaza de Bolívar como el epicentro de la actividad cultural de la ciudad, en la medida en que allí se concentraban los poderes, la religión, el Estado, la presencia del Estado, y también el ciudadano como epicentro de la actividad cultural de la ciudad. Entonces, con ese plan piloto se trata de integrar la ciudad antigua con los nuevos desarrollos que se dan en la ciudad, ¿sí? Más adelante aparece el plan, así llamado Plan Muelas, que buscaba adecuar los espacios del centro, buscando también la revitalización de ciertas vías, la adecuación de plazas, como la Plaza de las Nieves, la Plaza de Quevedo, la del Rosario y la Avenida Jiménez. A finales de los 80, ¿sí?, aparecen las ciclovías de la alcaldía, en la alcaldía de Andrés Pastrana y los conciertos al parque, con lo que los días feriados y en general se empieza a observar una participación, digámoslo así, masiva de los bogotanos en los espacios públicos. Es decir, como trataré de mostrar en la síntesis en unos minutos, esto genera un impacto muy interesante en términos de la ciudad y la cultura, porque las personas empiezan a ocupar de forma mucho más masiva los espacios públicos. Como les digo, los planes tienen un impacto importante en estos usos. En los 90 aparecen instrumentos como la conformación del taller profesional del espacio público. Jaime Castro, en su plan Prioridad Social, incorporó en su política a partir de la Ley Novena del 89 una intervención sobre el espacio público a 3 niveles. Lo definió en términos de la consolidación de la estructura ambiental, del ecosistema, digámoslo así, de la ciudad, definiendo como los bordes y la protección de los elementos naturales, a un nivel medio los grandes parques metropolitanos y a un nivel más bajo los parques locales. Al aparecer la Ley 388 sobre el Plan de Ordenamiento Territorial del 97, que se fundamenta en la función social y ecológica de la propiedad, se incorpora el concepto de conservación del espacio público. La ley que da lugar al Plan de Ordenamiento Territorial define los espacios públicos como aquellas áreas donde el interés colectivo es manifiesto y conveniente. Más adelante, la alcaldía de Mocus, en su plan Formar Ciudad, le da un carácter pedagógico al espacio público como escenario importante para la formación del ciudadano y para la creación de una cultura ciudadana. Entonces se vale del espacio público para educar, para transmitir símbolos, señales, signos que las personas puedan entender y con los cuales se puedan educar dentro de una idea de cultura ciudadana donde las personas no sean violentas, respeten las señales de tránsito, respeten la vida y en fin, todo aquello que nosotros experimentamos en esa época. Para la Bogotá que queremos, Plan de Peñalosa, mediante el Acuerdo 6 del 89 se construyen parques, ciclorrutas, se democratiza el espacio público, se enfatiza en la recuperación del espacio público, se recupera también el espacio público para los peatones, ¿sí?, y el ciudadano del común, y se crean indicadores para evaluar la calidad y la cantidad de espacio público. Digamos que ese es un aporte interesante desde la perspectiva de la norma. Transmilenio genera un impacto importante, un efecto colateral también en la creación de espacio público. Así como ocurrió con el tranvía a comienzos del siglo, Transmilenio también genera una transformación en la ciudad y eso tiene un efecto colateral en el espacio público. A finales de los 90 se emite el decreto 1504 por medio del cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial. Se crea la Defensoría del Espacio Público con miras a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida a través de una defensa del espacio público, buscando estimular la participación ciudadana. Entonces ese es un aspecto central en términos de este recorrido histórico, porque la participación no había sido considerada como un elemento central
en la definición de las políticas sobre espacio público. En la alcaldía de Lucho Garzón y su plan Bogotá sin diferencia, se compila en el decreto 190 de 2004 las normas de los decretos distritales 619 de 2000 y 469 de 2003 que conforman el plan de ordenamiento territorial de Bogotá y da lugar al plan maestro de espacio público con el objeto de concretar las políticas, estrategias, proyectos y metas relacionadas con el espacio público del Distrito Capital y establecer las normas generales que permitan alcanzar una regulación sistemática en cuanto a su generación, mantenimiento, aprovechamiento económico y por supuesto apropiación social. Para dar cumplimiento a una sentencia de la Corte sobre el derecho al trabajo, Garzón permite de nuevo la ocupación del espacio público por los vendedores ambulantes. De nuevo se evidencia una contradicción en la legislación con repercusiones sobre el espacio público. ¿Sí? En la administración de Gustavo Petro, en su plan Bogotá Humana, hay un interés por ganar espacio público a través de la cesión de las construcciones, pidiendo aumentar el número de metros cuadrados de espacio público para la ciudadanía, por el interés del cable para la ciudad de Bolívar, y recuperar espacios emblemáticos de la ciudad para los peatones como la carrera séptima y el eje ambiental. Hay un interés también por crear el marco regulatorio del aprovechamiento económico y por garantizar el mantenimiento del ecosistema estratégico de la ciudad, como lo que se ha planteado en la política de la actual administración. ¿Qué se observa a lo largo del tiempo en cuanto al desarrollo del espacio público en la ciudad? Un mayor interés, sobre todo en los últimos años, en las últimas administraciones, ¿sí?, por crear espacios públicos. Eso es definitivo y ha sido evidente. Se ha venido transformando la ciudad de forma significativa en su dimensión espacial. Quizás no hemos alcanzado, como lo vamos a mostrar ahora, o lo va a mostrar ahora nuestra representante del DADEP, los estándares internacionales frente a la cantidad de metros cuadrados que debe disfrutar un habitante de una ciudad como esta, pero digamos el desarrollo que se ve espacial muestra que vamos encaminados hacia eso, es decir, cada vez hay un aumento progresivo de la cantidad de espacio público para los habitantes de la ciudad. Pero también se ha mostrado un interés en los años recientes de la academia por explorar el espacio público como un objeto de investigación. Las distintas disciplinas han venido desarrollando trabajos de investigación en este tipo de escenarios, tratando de caracterizar los usos que la gente le da, el tipo de transacciones que allí ocurren, el impacto que generan distintas políticas, se ve reflejado en el espacio público y en el interés que tiene la academia por explorar esta dimensión de la ciudad. Aparecen diplomados y especializaciones sobre espacio público y en las maestrías empieza a figurar como líneas de investigación el espacio público, ¿sí? La construcción social del espacio público y del territorio se viene construyendo a partir de la normativa, de la configuración espacial como objeto de planeación y desde la dotación de significados que le dan las personas que hacen uso del espacio público. Yo creo que este es un aspecto importante que debemos, o quisiera resaltar en esta introducción. El espacio público es una construcción social que se ve reflejada en la producción de una normativa, en la producción propiamente del espacio, en la mirada de los académicos y en los significados que las personas le empiezan a atribuir a los espacios públicos porque empiezan a experimentarlos. ¿Es verdad? La gente le da significado a un determinado lugar porque estuvo en un concierto, o a otro porque allí hace deporte, además allá porque conoció a ciertas personas. De tal manera que estamos en un proceso de construcción de espacio público, le estamos poniendo carne a un elemento que inicialmente era, digamos, solamente espacial, y que era consecuencia de la construcción de edificios, desde los distintos estudios, desde la normativa, desde los usos que las personas les dan, le estamos poniendo la carne que le da sentido al espacio público. ¿Qué otra cosa podemos ver en este recorrido, en este rápido recorrido? Que hay poca participación ciudadana en los problemas de espacio público, así existan hoy día mayores mecanismos de participación que los que existieron en la década anterior. Hay un vaivén en la ocupación del espacio público. ¿Sí? Se desocupa el espacio público, se vuelve a ocupar, sobre eso
hay, digámoslo así, dualidad, y creo que nuestro tercer panel va a tratar de arrojar propuestas en relación con este asunto de la ocupación o el aprovechamiento económico del espacio público. Entonces, vemos que el espacio público ya no puede ser definido únicamente en términos de sus características espaciales, sino que ahora es visto como una fuente de satisfacción de necesidades de los habitantes. También se define como lugar de intercambios, intercambio de ideas, intercambio de bienes, intercambio de interacciones sociales, pero también como una trama en la que se entrecruzan todos los distintos elementos de la sociedad. El espacio público es el escenario, es la trama en la que se cruza la estética, el género, la equidad, la individualidad y lo colectivo, donde se cruza la historia, donde las personas aprenden cómo comunicarse, los símbolos que nos hablan del pasado de la ciudad. El espacio público ya no es visto únicamente como una dimensión espacial de la ciudad, sino como una construcción social, una construcción cultural. Se ha convertido ahora en un punto central de discusiones políticas, de campañas políticas, y hace parte de todos los planes de gobiernos, ¿sí?, y de acciones directas de planeación y de gestión. Se viene haciendo entonces una construcción espacial social del espacio público a partir de normas, de discursos políticos, de discursos académicos. En este primer panel veremos cómo se ha dado esta construcción desde el marco jurídico. En el segundo enfatizaremos en esa construcción desde el punto de vista social, y en el tercero en la manera como desde la normativa se pretende regular el aprovechamiento económico. Me acompañan en este panel Mabel Peraza. Mabel Peraza es abogada de la Universidad de Santo Tomás, especialista en Derecho Urbanístico, con estudios de maestría en Derecho Público, que actualmente es gerente de Asuntos de Gobierno de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, seccional Bogotá, Cundinamarca. Ella posee amplia experiencia en temas de ordenamiento territorial, trabajando en instancias como el Consejo Territorial de Planeación de Bogotá, el Comité Intergremial de Bogotá, Cundinamarca, la Mesa Regional de Competitividad, entre otros. También el profesor Fernando Montenegro, arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, profesor, decano de la Facultad de Artes, fue vicerrector de la Universidad Nacional, profesor invitado de las Universidades de los Andes, Autónoma de Barranquilla y London University, y actualmente profesor del programa de Maestría de Planificación Urbana y Regional de la Universidad Javeriana y vinculado con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. Autor de varios libros que seguramente ustedes conocerán sobre arquitectura y urbanismo. Entre sus numerosos estudios realizó el proyecto del Parque Simón Bolívar de Bogotá, el Sistema de Transporte Masivo de Cali, mío, los planes maestros de espacio público de Bogotá, Pereira y Soacha. Actualmente realiza las revisiones del POT de Tunja y de Soacha. También me acompaña Alexander Reina, él es magíster en estudios políticos y politólogo con énfasis en participación política y procesos electorales de la Pontificia Universidad Javeriana, con experiencia en elaboración de políticas públicas, seguimiento y evaluación de políticas públicas de desarrollo, en diseño y ejecución de procesos de formación social, es profesor universitario y apoya procesos de investigación social en temas como juventud, convivencia ciudadana, conflicto urbano, derechos humanos, gestión pública y procesos electorales. También está Milena Guevara, quien invito a que me acompañe aquí en la mesa. Milena es magíster en planeación urbana y regional de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Urbano y Administración, y actualmente es asesora del Departamento Administrativo del DADEP. Con este lujo de panelistas, ¿sí?, pues la manera como vamos a proceder es la siguiente. Cada uno de los panelistas tendrá 20 minutos para hacer una presentación. Iniciaremos con Milena Guevara, a quien le vamos a formular una pregunta inicial que da origen a su presentación, y así procederemos con cada uno de los panelistas. Después de la presentación de cada uno de ellos, la audiencia tendrá la posibilidad de hacer preguntas, de hacer intervenciones, y les voy a pedir que sean pacientes conmigo porque voy a ser exigente en el manejo del tiempo. Podrán hacer sus intervenciones, pero procuren que no sean más de 2 o 3 minutos sus preguntas o intervenciones, para que los panelistas puedan disertar acerca de ellas. Muy bien, entonces, bienvenidos a este panel. Milena, por favor, tienes la palabra. La pregunta que hemos preparado es: ¿cuál es la visión
que tiene actualmente la ciudad o la administración sobre el espacio público de Bogotá. ¿Cuál es la mirada que se tiene sobre el espacio público?